Buenos días, estudiantes de séptimo año básico. El día de hoy nos corresponde trabajar en la guía de trabajo número 4. Ya recordad que estamos trabajando con el objetivo que es mostrar que comprenden las proporciones directas e inversas. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con la proporcionalidad directa. Ya comprender la proporción directa y representarla mediante tablas y gráficos. Comenzamos entonces. Dice ahí, ¿qué significa que dos razones sean directamente proporcional? Recordemos, dice, situaciones que involucran proporcionalidad directa. Caso 1, dice, modelamiento de situaciones que involucran proporcionalidad directa. Son directamente proporcionales las razones que mantienen constante el valor de la razón. De aquí ocurre que al aumentar una de las magnitudes, la otra también aumenta, manteniendo la proporcionalidad. Es decir, la razón A es a B es directamente proporcional si el valor de la razón es constante y luego al aumentar A, B aumenta manteniendo la proporcionalidad. ¿Cuál es la primera situación que se te ocurre en que se vea reflejado la proporcionalidad directa? Ya. Entonces, como lo explica ahí, en pocas palabras, la proporcionalidad directa son dos razones. ¿Cierto? Que nosotros estamos trabajando siempre con la proporcionalidad, que son dos razones, ¿cierto? Pero la directa hace referencia a que cuando una razón aumenta, la otra razón también tiene que aumentar. Y si esa razón disminuye, la otra razón también va a disminuir. ¿Ya? O sea, las dos aumentan o las dos disminuyen. Pero si una aumenta y la otra disminuye, no es directa. ¿Ya? Ahora con los ejemplos vamos a ir entendiendo más. Yo le voy a ir ayudando para poder ir comprendiendo. ¿Ya? En la actividad 1. Bien. Dice, marca B verdadero si la situación corresponde a una proporcionalidad directa. O F, o sea, falso, si no. Justifica la falsa. Por ejemplo, en la letra A, mira, dice, la cantidad de tela que se dispone y la cantidad de manteles que se pueden hacer. Ya, ahí tenemos dos razones, ¿cierto? Tenemos dos variables en este caso. Una es la cantidad de tela, ¿cierto? La cantidad de tela. Y la otra razón, la otra variable es la cantidad de manteles que se pueden hacer con la tela. Ya. La pregunta es, si yo tengo más tela, ¿puedo hacer más manteles? O sea, si la cantidad de tela que tengo, la cantidad de tela aumenta, o sea, tengo más, la cantidad de los manteles también aumenta, ¿verdad? ¿Cierto? Si tengo menos tela, voy a hacer menos manteles. Si tengo más tela, voy a hacer más manteles. ¿Se dan cuenta? Que las dos aumentan, ¿ya? Y una depende de la otra, porque si yo tengo mucha tela, voy a hacer muchos manteles. Si yo tengo poca tela, voy a hacer pocos manteles. Entonces, las variables en este caso son, la proporcionalidad es directa. Entonces yo pongo ahí la V de verdadera, ¿ya? V de verdadera. ¿Cuándo son directas? Cuando las dos aumentan. ¿Cómo les expliqué yo? Si tengo más tela, hago más manteles. Ahora, si yo tuviera más tela y haría menos manteles, ahí esta sería falsa. Pero no es así, ¿cierto? Porque si yo tengo más tela, voy a hacer más manteles. ¿Ya? Vamos a la B para ir entendiendo mejor. Dice, la cantidad de horas que puedo ver mi serie favorita. Ahí tenemos la primera variable. La cantidad de horas que puedo ver la serie favorita. Y la otra variable es la cantidad de capítulos que puedo ver. ¿Ya? O sea, tenemos una variable que es la cantidad de horas que puedo ver la serie favorita y la otra variable es la cantidad de capítulos que puedo ver. ¿Ya? Igual que recién, me pregunto lo mismo. Si yo
la cantidad de horas que puedo ver mi serie favorita aumenta. O sea, si puedo ver muchas horas, ¿podría haber también muchos capítulos? Lógico que sí, ¿por cierto? Lógico que sí. Porque mientras más tiempo estoy viendo mi serie favorita, más capítulos voy a ver, obviamente. Porque si veo pocas horas, voy a ver pocos capítulos. ¿Se dan cuenta que aquí las dos, en este caso, aumentan? Si aumenta una, aumenta la otra. O sea, si paso más horas viendo series, voy a ver más capítulos. Si paso pocas horas viendo la serie, voy a ver pocos capítulos. ¿Se dan cuenta? O sea, una depende de la otra. Y si una aumenta, la otra también aumenta. ¿Ya? Entonces ahí tengo que ir respondiendo. La C. Vamos con la letra C. Atención con lo que pasa en la letra 6. La cantidad de constructores. Ahí tenemos la primera variable. La cantidad de constructores. Primera variable. Y el tiempo que se demoran en construir un edificio. Segunda variable. El tiempo que se demoran en construir un edificio. ¿Ya? Leo el problema, identifico las dos variables de inmediato. Primera variable, cantidad de constructores. Segunda variable, tiempo que se demoran en construir un edificio. La pregunta igual como recién. Si yo tengo muchos constructores, o sea, muchas personas trabajando, muchas personas, ¿me voy a demorar mucho tiempo en construir el edificio? ¿O me voy a demorar poco tiempo en construir el edificio? O sea, si la cantidad de constructores aumenta, ¿el tiempo que se van a demorar va a aumentar o va a disminuir? Ahí ustedes tienen que ir respondiendo. Si las dos, recuerden que si las dos aumentan, es verdadera, o sea, es proporción directa. Si una aumenta y la otra disminuye, la F, porque ya no es proporcionalidad directa. Repito, si tengo la cantidad de constructores aumenta, ¿el tiempo que se van a demorar va a aumentar o va a disminuir el tiempo que se van a demorar en construir un edificio? Si hay más gente, ¿se van a demorar más tiempo? ¿O si hay más gente, se van a demorar menos tiempo? Ojo con esa. Letra D. La cantidad de envases de comida y la cantidad de porciones por envase. Si la cantidad de envases de comida aumenta, ¿van a aumentar la cantidad de porciones por envase? Si tengo más comida, o sea, si tengo más envases de comida, más envases, ¿van a aumentar las porciones? Ahí ustedes van respondiendo la B o la F. ¿Ya? Luego, solamente responden la B y la F. Recuerden que la que ustedes determinan que alguna es falsa, o sea que alguna no es directa, ustedes tienen que escribir por qué. Recuerden que cuando es directa, las dos variables aumentan o las dos variables disminuyen. ¿Ya? Pero si una aumenta y la otra disminuye, ya no es directa. Pasamos a la otra parte, caso 2, proporcionalidad directa. Una variable es un símbolo que representa a un elemento cualquiera de un conjunto numérico, la cual puede tomar diversos valores. Tenemos dos variables, recuerden que siempre yo les fui diciendo en los problemas anteriores, aquí tenemos una variable, aquí tenemos la otra variable. Bueno, estas variables algunas son independientes y algunas son dependientes. ¿Cuáles son las variables independientes? Dice que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango de valores posibles. Y las dependientes, su valor depende del valor que haya tomado una variable independiente. Ya lo vamos a ver con el ejemplo, ¿ya? En la proporcionalidad directa se da la siguiente relación. Si la variable independiente aumenta, la variable dependiente también aumenta, manteniendo la misma proporcionalidad. Si la variable independiente disminuye, la variable dependiente también disminuye, conservando la misma proporcionalidad. Es decir, el valor de la razón es constante. Ejemplo, vamos con el ejemplo para que nos quede más claro, ¿ya? Dice, la razón entre la distancia a recorrer y el tiempo a demorarse en el recorrido. ¿Cuál es la primera variable? La distancia que voy a recorrer, la distancia. Y la segunda variable es el tiempo en que me voy a demorar. O sea, una variable es la distancia y la otra variable es el tiempo. Paso 1. Identifica la variable independiente y la variable dependiente.
Variable independiente es la distancia. La distancia. Y la dependiente es el tiempo. ¿Por qué la distancia es la independiente? ¿Ya? Porque en este caso, la distancia que yo voy a correr, la distancia que yo voy a recorrer es la independiente y el tiempo es la dependiente. ¿Por qué? Porque el tiempo que me voy a demorar, depende de la distancia. ¿Ya? Porque si yo, en este caso, voy a recorrer una gran distancia, obviamente el tiempo va a aumentar. Lógico. ¿Ya? Si yo voy a recorrer una distancia cortita, el tiempo va a ser poco. ¿Ya? Entonces, por eso, en este caso, porque el tiempo depende de la distancia. ¿Ya? El tiempo va a depender de la distancia. Si es mucha distancia, obviamente va a ser más tiempo. Si va a ser poca distancia, el tiempo también va a ser poco. Entonces, en este caso, la independiente, la que se manda sola, por decirlo de alguna forma, es la distancia. La distancia. Y la dependiente es el tiempo. ¿Ya? Porque el tiempo depende de la distancia. ¿Ya? El tiempo depende de la distancia. Paso 2. Identifica la relación entre las variables. Dice, si aumenta la distancia recorrida, aumenta el tiempo que demorará el recorrido. Obvio. ¿Ya? Por eso aquí dice que la independiente es la distancia. Porque si la distancia aumenta, también aumenta el tiempo. Entonces, el tiempo depende de la distancia que yo voy a recorrer. ¿Ya? Entonces, ojo, ponemos atención, ¿cierto? Identificamos las variables y veamos cuál es la dependiente y cuál es la independiente. Seguimos con el ejemplo. Dice, teniendo esta información ya se puede saber con certeza que las variables son directamente proporcionales. Lógico, lógico. Porque mientras yo más distancia voy a recorrer, más tiempo me voy a demorar. O sea, si yo recorro más distancia, va a ser más tiempo. Si la distancia disminuye, o sea, se recorre a poca distancia, el tiempo también va a disminuir. ¿Ya? O sea, es una variable directamente proporcional. ¿Ya? Una proporción directa. Vamos con la actividad 2. Dice, a partir de las siguientes situaciones, identifica la variable independiente y dependiente e indica la relación entre ellas, es decir, si son directamente proporcionales o no. Dice, la cantidad de un producto vendido y la cantidad de ganancias que se generan. ¿Ya? Variable, ahí tenemos una variable, la cantidad de un producto vendido, o sea, la cantidad que se vendió de ese producto. La cantidad. ¿Cuántas se vendieron? Se vendieron 10, 20, 30. Y la otra variable es la cantidad de ganancias que generaron. ¿Ya? Bueno, lo primero que puedo decir yo, ¿cierto? Es que si, en este caso, si se vendieron muchos productos, las ganancias van a ser muchas o pocas. Si las ganancias ustedes dicen que son muchas, porque se vendieron mucho, ustedes tienen que poner acá que son directamente proporcionales o proporcionalidad directa. ¿Ya? Luego tienen que identificar la variable independiente y la dependiente. ¿Ya? ¿Cuál depende de la otra? ¿Cuál depende de la otra? Ya, yo voy a hacer este con ustedes, ustedes hacen después el B y el C solito. ¿Ya? En este caso, las ganancias dependen de la cantidad de productos que se vendan. Lógico. ¿Ya? Las ganancias van a depender de la cantidad de productos que se vendan. ¿Por qué? Porque si se venden hartos productos, se va a tener harta ganancia. Entonces, lo que primero va a ocurrir es que se vendan los productos y después voy a ver las ganancias. Entonces, en este caso, las ganancias es la variable dependiente y la cantidad de productos vendidos es la independiente. ¿Ya? La cantidad de productos vendidos es la independiente y la cantidad de ganancias es la dependiente. Porque las ganancias dependen de la cantidad de productos que se van a vender. ¿Ya? No puede ser al revés. B dice, la cantidad de metros cuadrados que se pueden pintar dada una cantidad de pintura. ¿Ya? Entonces, una variable es la cantidad de metros que se pueden pintar y la otra variable es la pintura. O sea, si yo tengo mucha pintura,
¿podría pintar muchos metros? Si tengo poca pintura, ¿voy a pintar pocos metros o muchos metros? Entonces, ahí yo tengo que al tiro determinar si es una proporcionalidad directa o no. Si tengo más pintura, ¿voy a pintar más? ¿Sí o no? Si ustedes me dicen que sí, es porque es una proporcionalidad directa. Si ustedes me dicen que si tengo más pintura, voy a pintar menos metros, no sería una proporcionalidad directa. ¿Ya? Luego, ¿cuál variable depende de la otra? ¿Cuál es la dependiente y cuál es la independiente? ¿Verdad? ¿Cuál es la que se manda sola? ¿Cuál depende de la otra? Ustedes tienen que ver cuál depende de la otra. La que depende de la otra es la dependiente, ¿cierto? Y la independiente es la que se manda sola, como dijimos recién. ¿Ya? ¿Cuál será la independiente? ¿La cantidad de metros cuadrados que se pueden pintar o la pintura? ¿Cuál depende de la otra? ¿Ya? Ahí ustedes van a escribiendo acá. Recuerden que, en este caso, la que depende de la otra es la dependiente. ¿Ya? Y la otra es la independiente. Así es más fácil sacarlo. 6. La cantidad de hojas de un libro y el peso de un libro. ¿Ya? O sea, si el libro tiene mientras más hojas tenga, más pesado va a ser. Si su respuesta es sí, es una proporcionalidad directa. Si su respuesta es no, no es una proporcionalidad directa. ¿Cuál depende de la otra? La cantidad de hojas, el peso depende de la cantidad de hojas o la cantidad de hojas depende del peso. ¿Ya? ¿Cuál depende de cuál? La que dependa de cuál. Por ejemplo, tú me dices, ¿sabe qué, profesor? Yo creo que el peso va a depender de la cantidad de hojas. Porque si son más hojas, más peso. Si son menos hojas, menos peso. Entonces, el peso depende de la cantidad de hojas. Entonces, el peso es una variable dependiente. Y la cantidad de hojas sería la independiente. ¿Ya? Al trabajar estudiantes, muy importante que lo analicen bien, lo piensen bien, escuchen bien el video, para poder ir entendiendo la proporcionalidad directa. ¿Ya? Es importante identificando, ¿cierto? Cuando las dos variables aumenten, recordar que es proporcionalidad directa, y ahí le ponemos verdadera. Cuando uno aumenta y la otra disminuye, no es directa, le ponemos falso. Y acá tenemos que ir identificando las variables dependiente, independiente y la relación, si es directamente proporcional o no. Y bueno, ahí tienen la guía, el ejemplo, la guía también lo explica, la pueden ir leyendo las veces que ustedes quieran para poder ir comprendiendo mejor. Quedo atento igual, cualquier duda, cualquier consulta. A trabajar, chao, chao.